Capítulo 3. Salvación. El cristiano ante la cruz. Ahora vi en mi sueño que el camino por donde cristiano debía pasar tenía a cada lado un muro llamado salvación, Isaías capítulo 26 versículo 1. Por allí, pues, corrió con gran dificultad por el peso que llevaba en su espalda. Corrió hasta que llegó a un lugar más elevado donde había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. En cuanto cristiano llegó a la cruz, su carga se soltó de los hombros y cayendo al suelo rodó hasta caer en el sepulcro, y ya no la volvió a ver. Salmo 103 versículo 12. El cristiano, sintiéndose ya aliviado, exclamó con gozo: Bendito aquel que me ha dado descanso con sus sufrimientos y vida con su muerte. Isaías capítulo 53 versículo 6. Juan capítulo 3 versículos 16 al 18. Romanos capítulo 5 versículos 8 al 10. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Primera carta de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10. Allí se quedó parado por unos instantes, pasmado de ver lo fácilmente que había caído su carga. Miraba y miraba hasta que las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Zacarías capítulo 12 versículo 10. Mas he aquí, mientras estaba mirando y llorando, llegaron tres seres resplandecientes que lo saludaron diciendo: La paz sea contigo. Enseguida el primero le dijo: Tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2 versículo 5. El segundo le quitó los andrajos y lo vistió de ropas blancas. Zacarías capítulo 4 versículo 4. El tercero le puso un sello en la frente. Apocalipsis capítulo 22 versículo 4, y le entregó un rollo de pergamino que llevaba un sello. Efesios capítulo 1 versículo 13, con el encargo de leerlo en el camino y entregarlo en la ciudad celestial, después de lo cual, siguieron su camino. El cristiano ahora dio tres saltos de puro gozo, y comenzó a andar cantando: Agobiado he estado bajo el peso de mis pecados. Nadie me los podía aliviar hasta que aquí llegué. Oh, ¿qué lugar es este? Aquí empieza mi felicidad. Los cautivos, simple, pereza y presunción. Después vi en mi sueño que siguió hasta llegar al pie de una pendiente. Vio a un lado del camino a tres hombres profundamente dormidos y con grilletes en los pies. Uno se llamaba simple, el otro pereza, y el tercero presunción. Al verlos en este estado, cristiano se les acercó para ver si podía despertarlos, y les gritó: Ustedes son como los que duermen en la punta de un mástil, que debajo tienen el mar muerto, un abismo sin fondo. Proverbios capítulo 23 versículo 34. Despierten, pues, y vengan conmigo, y les ayudaré a quitarse los grilletes, pues si el que anda como león rugiente pasa por aquí, será presa de sus dientes. Primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8. Despertando, los tres contestaron. Primero lo hizo simple: No veo peligro alguno. Pereza añadió: Dormiremos un ratito más. Presunción dijo: ¿A ti qué te importa lo que nos pase a nosotros? Y con esto, se volvieron a dormir y cristiano siguió su camino. Los tramposos, formalista e hipocresía. Todavía preocupado, cristiano vio a dos hombres brincando la pared del lado izquierdo del camino, y lo alcanzaron a paso acelerado. Uno de ellos se llamaba formalista, y el otro, hipocresía. El cristiano les preguntó: ¿De dónde vienen y a dónde van? Respondieron ellos: Nacimos en el país de vanagloria y vamos al monte Sión en busca de alabanza. ¿Por qué no entraron por la puerta a la entrada del camino? ¿No saben que está escrito: El que no entra por la puerta, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador? Juan capítulo 10 versículo 1. Respondieron que sus compatriotas consideraban que la puerta quedaba demasiado lejos, y que su manera usual de entrar era brincar el muro como lo habían hecho ellos. ¿No creen ustedes que será contado como transgresión contra el Señor del lugar donde nos dirigimos, el violar así su voluntad revelada?
Le respondieron que, en cuanto a eso, no tenía por qué preocuparse. Además, dijeron, el asunto es que entramos y, ¿qué importa cómo? A lo que contestó, Cristiano, yo ando según las reglas de mi maestro, ustedes según el impulso de sus caprichos. Ustedes ya son contados como ladrones por el Señor del camino, por lo cual no contarán con su misericordia. Juan capítulo 14 versículo 6. A esto no contestaron nada, solo le dijeron que se ocupara de sí mismo. Luego vi que cada cual siguió su camino, sin mucho que hablar. Jueces capítulo 21 versículo 25, salvo que los dos hombres le dijeron a Cristiano, que en cuanto a la ley y las ordenanzas no dudaban de que tenían que seguirlas como él. No serán ustedes salvos por las leyes y las ordenanzas, ya que no entraron por la puerta. Juan capítulo 1 versículo 7 al 9. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Los otros nada contestaron, solo se miraron uno al otro y rieron. El collado de dificultades. Vi luego, que todos llegaron al pie del collado de dificultades, donde había un manantial. Desde allí partían otros dos caminos además del que venía derecho desde la puerta angosta. El primero conducía a la izquierda y el segundo a la derecha del pie del collado. Mas el camino angosto subía derecho por el collado que se llama dificultades. El Cristiano fue primero al manantial y bebió agua para refrescarse. Enseguida comenzó a subir el collado. Los otros dos llegaron también al pie del collado, pero cuando vieron que la cuesta era alta y empinada, y que había otros dos caminos más fáciles, resolvieron ir por ellos. El nombre de uno de estos era Peligro, y el del otro, Destrucción. Uno tomó el camino del peligro, y fue a parar a un bosque grande, y el otro siguió el camino de la destrucción, que lo condujo a un campo inmenso lleno de montañas oscuras, donde tropezó y cayó sin poder volver a levantarse. Después miré a Cristiano, para ver cómo subía el collado, y noté que tropezaba y a menudo caía, y muchas veces trepaba valiéndose de las manos y rodillas por lo empinado de la cuesta. Ahora bien, a mitad de la subida había una agradable arboleda, hecha por el señor del collado para descanso de los peregrinos fatigados. Allí, pues, llegó Cristiano, y se sentó a descansar. Luego sacó el rollo de su pecho y se puso a leer para consolarse. También volvió a admirar la vestimenta que le había sido dada en el lugar de la cruz, y ya tranquilo, pronto empezó a dormitar. Luego cayó en un sueño tan profundo que lo detuvo allí hasta casi el anochecer, y estando dormido, se le cayó el rollo de las manos. Mientras dormía, se le acercó uno corriendo que lo despertó, diciendo, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio. Proverbios capítulo 6 versículo 6. Y con eso, Cristiano dio un salto poniéndose de pie y emprendió nuevamente su camino cuesta arriba a buen paso hasta llegar a la cumbre. En la cumbre del collado, le salieron al encuentro dos hombres que venían corriendo. El nombre de uno era Temeroso, y el del otro, Desconfiado, a los cuales Cristiano preguntó, señores, ¿qué pasa? ¿Están corriendo en dirección contraria? Temeroso, le respondió que se dirigían al monte Sión pero que habían escalado a este lugar difícil. Pero mientras más andamos, agregó jadeando, más peligros encontramos. Por eso, dimos vuelta y ahora nos volvemos. Sí, dijo, Desconfiado, porque un poco más adelante hay dos leones en el camino, si despiertos o dormidos, no sabemos, pero si llegamos hasta estar a su alcance, seguro que nos harían pedazos. Lo que dicen me espanta, dijo Cristiano. Pero, ¿a dónde podría ir para estar a salvo? Seguiré adelante. La pérdida de Cristiano, que duerme de día. Así, Desconfiado y Temeroso corrieron cuesta abajo, mientras Cristiano seguía su camino. Pero pensando en lo que habían dicho aquellos hombres buscó en su seno el rollo, para leerlo y recibir consuelo, pero por más que lo buscó no lo pudo encontrar.
Muy afligido, Cristiano no sabía qué hacer porque necesitaba eso que él usaba para consolarse, y lo que hubiera sido su pase a la ciudad celestial. Se recriminó por ser tan necio como para dormirse en aquel lugar que había sido colocado allí para tener un poco de descanso de su cansancio. Por lo tanto, emprendió el regreso hasta divisar la arboleda, se regañaba a sí mismo por haberse dormido, diciendo, «Oh, miserable de mí. Haberme dormido de día. Dormirme en medio de la dificultad». Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5. Haber cedido a la carne. ¿Cuántos pasos he tomado en vano? Esto mismo le pasó a Israel, porque por su pecado tuvieron que regresar por el camino del Mar Rojo. Y ahora tengo que avanzar con dolor, que hubiera podido hacer con alegría, si no hubiera sido por este sueño pecaminoso. Tengo que andar por el mismo camino 2 veces, cuando no hubiera sido necesario hacerlo más de una vez. Ay, ojalá no me hubiera dormido. Para entonces, había llegado a la arboleda donde se sentó y lloró un rato, pero al final buscando tristemente alrededor, vio el rollo, que recogió inmediatamente, y temblando se lo metió en el seno. Qué alegría la de este hombre cuando había recobrado el rollo, porque era la seguridad de su vida. Primera carta de Juan capítulo 5 versículo 13. También volvió a recordar lo que le habían contado de los leones. Y se dijo, Cristiano, estas fieras andan de noche buscando su presa, y si me encuentran en la oscuridad, ¿cómo escaparé de sus garras? Y así, siguió su camino, lamentándose todo el tiempo su infeliz error, cuando de pronto levantó la vista y aquí vio un magnífico palacio. El nombre del palacio era, Hermoso, y estaba a un costado del camino real. Capítulo 4. Comunión fraternal. El palacio hermoso. Ahora vi en mi sueño que, Cristiano, se apresuró hacia el palacio para ver si acaso podía hospedarse allí, pero a poco andar entró en un pasadizo angosto que distaba unos 100 metros del palacio. Delante de él divisó a 2 leones en el camino, por lo que tuvo miedo de seguir adelante, y pensó en volverse atrás. El portero vio que el cristiano vacilaba, como si se fuera a regresar. Pero el vigilante portero, exclamó, «Es tan poca tu fe». Marcos capítulo 4 versículo 40. No temas a los leones porque están encadenados y fueron puestos allí para probar la fe y para descubrir quienes no la tienen. Primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 7, sigue andando por el centro del camino, y no sufrirás ningún daño. Entonces vi que seguía adelante siguiendo con mucho cuidado las indicaciones del portero. Aunque los oyó rugir, no recibió mal alguno. Entonces batió palmas y siguió hasta llegar y detenerse ante la puerta donde estaba el portero. El cristiano le preguntó al portero, «Señor, ¿qué casa es esta? ¿Puedo pasar aquí la noche?» Esta casa fue construida por el señor del collado, y lo hizo para el alivio y seguridad de los peregrinos, respondió el vigilante. También le preguntó de dónde venía y a dónde iba. Vengo de la ciudad de la destrucción y voy al monte Sión, pero quisiera, si fuera posible, pasar aquí la noche. Pero, ¿cómo es que has llegado tan tarde? El sol se ha puesto ya. Hubiera llegado antes, desgraciado de mí. Romanos capítulo 7 versículo 24, si no hubiera sido porque me dormí en la arboleda que está a la subida. Estando dormido perdí mi certificado. Más adelante, buscándolo y no pudiendo encontrarlo, tuve que regresar, muy a pesar mío, al lugar donde me dormí, y allí lo encontré. Y ahora aquí estoy. Está bien, llamaré a una de las doncellas del palacio, quien, si aprueba lo que dices, te presentará al resto de la familia, conforme a las reglas de la casa. El vigilante tocó pues, una campanilla, a cuyo sonido apareció en la puerta una hermosa doncella que parecía seria, llamada la discreción,
quien después de conversar con él podía hacer lo que mejor le pareciera, según los reglamentos de la casa. Ella le preguntó de dónde venía y a dónde iba y él se lo dijo. También le preguntó qué había visto y encontrado en el camino, y él le contó todo. Entonces ella sonrió, y después de una breve pausa, dijo, llamaré a 3 más de la familia. Corrió a la puerta y llamó a la prudencia, la piedad y la caridad, quienes lo llevaron donde estaba la familia, y muchos de ellos lo recibieron en el umbral diciendo, entra, bendito del Señor, que esta casa fue edificada precisamente para hospedar a peregrinos como tú. El cristiano, pues, la siguió adentro. En cuanto hubo entrado y se hubo sentado, le dieron algo para tomar y acordaron que mientras se preparaba la cena, algunos de ellos conversarían un rato con el cristiano para aprovechar el tiempo. La prudencia le preguntó, ¿qué haces para librarte de tus ansiedades? Sí, no tengo más que acordarme de lo que vi en la cruz, eso me libra de ellas. Y cuando miro mi vestidura bordada, eso también lo hace. Además cuando leo el rollo que llevo en mi seno, también lo hace. Y cuando pienso con esperanza a dónde voy, desaparecen. Hebreos capítulo 12 versículo 1 al 3. Luego siguió hablando la caridad con él. Empezó, preguntando, ¿tienes familia? ¿Eres casado? Tengo esposa y 4 hijos pequeños. ¿Y por qué no los trajiste contigo? Respondiendo, el cristiano lloró. Ay, con cuánto gusto lo hubiera hecho. Pero todos se oponían a mi viaje. ¿Qué razones dieron para no acompañarte? Tenían miedo de perderse los placeres necios del mundo. Así que por una razón y luego otra, me dejaron partir solo. Pero si tú amonestas al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ezequiel capítulo 3 versículo 19. Acerca del Señor del Collado. Después vi en mi sueño que se quedaron conversando hasta que estuvo lista la cena. La mesa estaba llena de ricos y sustanciosos manjares, y toda la conversación giró alrededor del Señor del Collado, lo que había hecho y la razón por que había edificado aquella casa. Y por lo que decían, entendí yo que el Señor había sido un gran guerrero, y que había peleado y matado al que tenía poder sobre la muerte. Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15, pero no sin correr gran peligro. Y esto me hizo amarlo más. Porque, como decían, lo hizo derramando mucha sangre, pero lo que colmó de virtud a todo lo que hizo, fue haberlo hecho por puro amor a su país. Juan capítulo 3 versículo 16. Y además, algunos de la familia decían haberlo visto y hablado con él después de su muerte en la cruz. Dijeron que habían oído de su propia boca que amaba a los pobres peregrinos, con amor sin paralelos. También le dieron un ejemplo de lo que afirmaba, y esto era que se había despojado de su gloria para hacer esto por los pobres, Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11, y que le habían oído decir y confirmar que no moraría solo en el monte Sión. Dijeron también que había hecho príncipes a muchos peregrinos aunque por naturaleza habían nacido mendigos en un estercolero, primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 8. Salmo 113 versículo 7. Siguieron conversando hasta muy de noche, y después de haberse encomendado a la protección del Señor, se retiraron a descansar. Llevaron al peregrino a un cuarto grande en el piso alto, que tenía una ventana que daba al oriente. El nombre del cuarto era La Paz, y allí durmió el cristiano hasta rayar el alba. Al día siguiente lo llevaron a la armería, donde le mostraron toda clase de armas que el Señor había provisto para los peregrinos, como espadas, escudos, yelmos, corazas y calzado que no se gasta. También le enseñaron instrumentos con los cuales algunos de sus siervos habían hecho cosas maravillosas. Le mostraron la vara de Moisés, Éxodo capítulo 7 versículo 20, y capítulo 10 versículo 13. Números capítulo 20 versículo 11, los cántaros con que Gedeón puso en fuga a los ejércitos de Madián, Jueces capítulo 7 versículos 19 y 20.
Luego le enseñaron la quijada con que Sansón hizo sus proezas, Jueces capítulo 15 versículo 16. También la honda y la piedra con que David mató a Goliat de Gat, y también la espada con la cual el Señor matará al hombre de pecado el día que se levante para hacer frente a la presa, segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Apocalipsis capítulo 19 versículo 15. Capítulo 20 versículo 3. Sus amigos dijeron: si mañana está bueno el tiempo, te mostraremos las montañas del deleite, que según dijeron, aumentarían su bienestar, cerca de su destino. Isaías capítulo 33 versículos 16 y 17. Era la tierra de Emanuel, y es tan accesible, le dijeron, como lo era este collado para todos los peregrinos. El cristiano quería seguir su camino. Salió con sus amigos hasta la puerta, y allí le preguntó al portero si había visto pasar a otro peregrino, a lo que el portero respondió que sí. Dime, ¿lo conocías?, preguntó el cristiano. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Hombre Fiel. Ah, lo conozco, es de mi pueblo, es mi vecino, viene del lugar donde nací. ¿Crees que habrá avanzado mucho? Ya debe haber llegado al Valle de la Humillación. Bien, buen portero, el Señor sea contigo, y añada abundantemente a todas tus bendiciones por la bondad que me has mostrado. Diciendo esto, comenzó a avanzar, pero entonces dijo el cristiano: así como fue difícil subir, hasta donde puedo ver, es peligroso bajar, porque es difícil bajar al Valle de la Humillación, sin tener una caída en el camino. Después vi en mi sueño que estas buenas compañeras le dieron un pan, una botella de vino y un racimo de uvas. Capítulo 5. Guerra espiritual. El cristiano lucha con Napoleón. Empezó a descender con mucho cuidado, no obstante dio 1 o 2 resbalones. Pero ya en el Valle de la Humillación, el pobre del cristiano tuvo un problema. Había andado poco trecho, cuando divisó a un enemigo maligno que venía a su encuentro, cuyo nombre era Apolión. El cristiano comenzó a tener miedo y a pensar que sería mejor, si retroceder o permanecer firme. Se acordó que no tenía armadura en sus espaldas, y por lo tanto, correr del enemigo sería darle mayor ventaja, pues con facilidad podría herirlo con sus dardos. Por lo tanto, decidió arriesgarse y mantenerse firme. El cristiano siguió su camino, y a poco trecho se topó con Napoleón. El monstruo era de horrible aspecto. Estaba vestido de escamas como de pescado, de lo cual se enorgullecía. Tenía alas como de dragón, pies de oro y su boca era como la boca de un león. Al acercarse al cristiano, lo miró con desdén y le preguntó: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Voy a Sión y vengo de la ciudad de la destrucción, que es un lugar malo. Todo ese territorio es mío, y yo soy príncipe y Dios de él. Por lo tanto, tú eres uno de mis súbditos, y has huido de tu rey. Nací en tus dominios, pero estar a tu servicio es duro, y tu paga es tal que es imposible vivir con ella, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 3 versículo 23. No hay príncipe dispuesto a perder súbditos, ni estoy dispuesto a perderte a ti. Pero ya me he entregado al Rey de Reyes. ¿Cómo podría volver a ser tuyo?, preguntó el cristiano. Tú ya le has sido infiel en tu servicio a él, ¿cómo, pues, esperas recibir de él recompensas? ¿En qué he sido infiel, Apolión? Desmayaste al comenzar tu viaje cuando casi te sofocas en el pantano de la desconfianza. Pretendiste librarte de tu carga de muchos modos, cuando correspondía que esperaras hasta que tu príncipe te la quitara. Fuiste culpable de dormirte y perder lo de más valor. También casi estuviste a punto de retroceder por miedo a los leones. Y cuando hablas de tu viaje, de lo que has visto y oído, por lo que dices, muestras la vanagloria de tu corazón. Todo eso es cierto, y habría mucho más para decir, pero el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y pronto para perdonar.
En ese momento, Apolión, sin poder contener su rabia, prorrumpió en voces, diciendo: «Soy enemigo de ese príncipe, aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo. He venido con el propósito de deshacerme de ti. Apolión, cuidado con lo que haces porque estoy en el camino del rey, el cual es camino de santidad, por tanto, cuídate». Apolión, ocupando todo lo ancho del camino, dijo: «No creas que te tengo miedo. Prepárate para morir, pues juro por mi caverna infernal que de aquí no pasas. Aquí derramaré tu sangre». Diciendo esto, le arrojó un dardo encendido al pecho, pero el cristiano tenía un escudo en el brazo, con el cual evitó ese peligro. Luego el cristiano desenvainó su espada, pues vio que ya era tiempo de defenderse. Apolión, por su parte, lo asaltó con furor, lanzándole dardos tan espesos como el granizo, de manera que a pesar de todo lo que hacía el cristiano para evitarlos, Apolión lo hirió en la cabeza, la mano y el pie. Esto hizo que el cristiano retrocediera un poco, lo cual Apolión aprovechó para atacar con más furor, pero el cristiano se compuso y resistió con todo el vigor que pudo. Este terrible combate duró más de medio día, tanto que el cristiano estaba casi rendido, pues a causa de sus heridas, se sentía más y más débil. Entonces Apolión, viendo su oportunidad, comenzó a acercarse más al cristiano, y luchando cuerpo a cuerpo con él logró tirarlo al suelo con tanta violencia que a éste se le escapó la espada de la mano. Viendo esto, Apolión exclamó: «Ahora te tengo acorralado». Y con eso lo aplastó tanto que casi lo sofocó hasta matarlo, tanto que el cristiano empezó a desesperar de su vida. Pero quiso Dios que cuando Apolión estaba a punto de descargar su golpe de gracia, el cristiano alargó la mano y tomó su espada, Efesios capítulo 6 versículo 17, diciendo: «No te cuelgues de mí, enemigo, porque aunque caí, he de levantarme». Miqueas capítulo 7 versículo 8. Y con eso le dio una estocada mortal que lo hizo retroceder como un herido de muerte. El cristiano, notando esto, volvió a atacar, diciendo: «Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó». Romanos capítulo 8 versículo 37. Y con esto, Apolión abrió sus alas de dragón, huyó y el cristiano ya no lo volvió a ver. A menos que lo haya visto y oído como lo vi y oí yo, nadie puede imaginarse este combate con lo espantoso y horrible de los gritos de Apolión por un lado, y por el otro, los ayes y gemidos del corazón del cristiano. Ni una vez le vi una mirada placentera, pero cuando hubo herido a Apolión con su espada de 2 filos, entonces sí sonrió y miró hacia lo alto, Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13. Fue el combate más terrible que he visto. Cuando hubo terminado la batalla, el cristiano dijo: «Aquí daré gracias a aquel que me ha librado de la boca del león, a aquel que me ayudó contra Apolión». Luego que había dicho esto, se le presentó una mano con hojas del árbol de la vida, Apocalipsis capítulo 22 versículo 2, que él tomó y las aplicó a las heridas recibidas en la batalla. Y al instante fue sano. Enseguida se sentó allí mismo a comer pan y beber de la botella que poco antes le habían regalado. Sintiéndose refrescado, siguió su camino con la espada desenvainada, pues pensaba: «Puede haber algún otro enemigo cerca». Pero en todo ese valle no volvió a encontrarse con ningún enemigo. El valle de la sombra de la muerte. Al final de ese valle de humillación había otro, llamado Valle de la Sombra de la Muerte, y preciso era que el cristiano lo atravesase, pues en medio de él estaba el camino a la ciudad celestial. Ese valle era muy solitario. El profeta Jeremías lo describe así: «Una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre». Jeremías capítulo 2 versículo 6. Aquí el cristiano sufrió más apuros que cuando luchaba con Apolión. Vi luego en mi sueño que cuando el cristiano llegó al límite del valle de la sombra de muerte, se encontró con 2 hombres que volvían a toda prisa en dirección contraria.
Eran hijos de aquellos que dieron un informe negativo de la buena tierra, Números capítulo 13 versículo 32. Atrás, atrás, dijeron. ¿Por qué? ¿Qué pasa?, preguntó el cristiano. Íbamos en la misma dirección que tú, avanzamos hasta donde nos atrevimos. Miramos adelante y vimos el valle que es negro como la brea. Vimos duendes, sátiros y dragones del abismo. Oímos también un continuo aullar y gritar, como de gente sufriendo indeciblemente, que eran prisioneras de la aflicción y estaban en cadenas. Y sobre ese valle cuelgan las terribles nubes de la confusión. La muerte también extiende constantemente sus alas sobre él. En una palabra, todo es horrible y caótico. Job capítulo 3 versículo 5, y capítulo 10 versículo 22. Oyendo esto, el cristiano respondió: este es mi camino a mi puerto seguro. Será el tuyo, pero no el nuestro. Con esto se marcharon. El cristiano siguió su camino, aunque siempre con la espada desenvainada en su mano, con miedo de ser asaltado. El sendero era muy angosto, a la derecha había una zanja muy profunda y a la izquierda, un peligroso lodazal. La zanja a la derecha es la que los ciegos han guiado a los ciegos, pereciendo desgraciadamente ambos. El lodazal a la izquierda, aun si cae en él un hombre bueno, no toca a fondo. En ese lodazal cayó una vez el rey David y sin duda se hubiera ahogado allí, si no lo hubiera sacado el Todopoderoso. Salmo 69 versículo 14. El buen cristiano se vio en más aprietos, porque cuando procuraba en la oscuridad evitar la zanja por un lado, corría el peligro de caerse en el lodazal por el otro. Además de los peligros mencionados, el sendero aquí era tan oscuro que cuando levantaba un pie, no sabía dónde pisaría. Casi a la mitad de este valle, noté que muy cerca del camino se encontraba la boca del infierno. Ahora, ¿qué haré?, pensó el cristiano. Vi cómo salían muchas llamas y mucho humo, con chispas y ruidos horribles, cosas que no hacían caso a la espada del cristiano, tal como no lo había hecho Apolión. Por eso el cristiano se vio obligado a envainar su espada, y tomar el arma de la oración, Efesios capítulo 6 versículo 18. Libra ahora, oh Señor, mi alma, Salmo 116 versículo 4, exclamó. De esta manera siguió por mucho tiempo. Las llamas de vez en cuando llegaban hasta donde él estaba. También oía voces lúgubres y torbellinos que iban y venían, de tal modo que a ratos creía que iba a ser despedazado o pisoteado como el lodo de las calles. Este terrible espectáculo y estos horribles ruidos le siguieron por muchas leguas. Y cuando llegó a cierto lugar le pareció que se le acercaba una banda de espíritus malignos. Se detuvo para pensar lo que debía hacer. De a rato se inclinaba a retroceder. Luego pensaba que tal vez ya había atravesado la mitad del valle. Recordó también cómo había vencido muchos peligros y que volverse atrás podría ser más peligroso que seguir adelante, por lo que decidió seguir. Pero los demonios parecían acercarse más y más. No obstante, cuando llegaron casi donde estaba el cristiano, gritó con todas sus fuerzas: andaré en la fortaleza del Señor Dios. A esto, retrocedieron y no volvieron a molestarlo. No quiero dejar pasar un detalle. Noté que ahora el pobre cristiano estaba tan confundido que ni reconocía su propia voz. Y en esto fue que lo noté. Justo cuando estaba al borde del pozo ardiendo, uno de los malignos se la puso atrás, se le acercó suavemente y murmuraba blasfemias terribles que él creía procedían de su propia mente. Esto afectó más al cristiano que cualquier cosa que se había encontrado hasta el momento, al punto de que pensó que debía ahora blasfemar a aquel que tanto amara antes. Pero si hubiera podido, no lo hubiera hecho, porque no tenía la lucidez de taparse los oídos ni de saber de dónde procedían las blasfemias. Al seguir caminando desconsolado por un tiempo, le pareció oír una voz que decía: aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Josué capítulo 1 versículos 7 al 9. Salmo 23 versículo 4. Al oír esto, el cristiano se alegró por estas razones.
Primero, porque de esto infirió que otros que temían a Dios también andaban por ese valle. Segundo, porque supo que Dios estaba con ellos aun en ese estado tan tenebroso y triste, y, ¿por qué no yo también? Pensaba, aunque en razón del ambiente que hay en este lugar, no puedo percibirlo. Job capítulo 9 versículo 11. Tercero, tenía la esperanza de alcanzarlos para tener su compañía. Por tanto siguió su camino y dio voces al que iba delante, mas éste no sabía qué contestar, creyéndose también solo. Poco después amaneció, y dijo el cristiano: vuelve a la sombra de la muerte de mañana. Amós capítulo 5 versículo 8. Ya se asomaba el sol. Esto fue otra misericordia para el cristiano, porque hay que notar que si la primera parte del valle de la sombra de muerte era peligrosa, la segunda, que todavía le faltaba atravesar hasta llegar al final del valle, era más peligrosa aún porque estaba tan llena de trampas de todas clases, redes, pozos, algunos profundos y salientes, que si hubiera estado oscuro ahora, como cuando anduvo por la primera parte del valle, hubiera perecido. Pero, como acabo de decir, estaba amaneciendo. Dijo pues: Dios hace resplandecer su luz sobre mí y con su luz pasaré por la oscuridad. Job capítulo 29 versículo 3. Con esta luz, pues, llegó al final del valle. Ahora vi en mi sueño que había sangre, huesos, cenizas y cuerpo mutilados de hombres, aun cuerpos de peregrinos que habían pasado por allí en otros tiempos. Luego cantó el cristiano: oh mundo maravilloso. No puedo decir menos porque fui guardado de ese peligro, hubiera podido ser atrapado, o me hubiera enredado y caído. Pero porque vivo, a Cristo sea la gloria. El cristiano se encuentra con el fiel. Siguiendo el cristiano su camino, vio más adelante a el fiel. Al verlo, el cristiano corrió con todas sus fuerzas y no solo lo alcanzó, sino que pasó al fiel, de modo que el último fue primero. El cristiano se sonrió vanagloriándose de haber pasado a su hermano. Pero se distrajo de modo que tropezó, cayó y no pudo levantarse hasta que el fiel vino a socorrerlo. Siguieron juntos amistosamente, conversando de todo lo que les había pasado en su peregrinaje. El cristiano comenzó así: mi estimado y amado hermano fiel, me alegro de haberte alcanzado, y que Dios haya templado de tal suerte nuestros espíritus, que podemos andar como compañeros en este camino tan agradable. ¿Cuánto tiempo estuviste en la ciudad de la destrucción antes de emprender tu propio peregrinaje? Hasta que ya no pude más, porque después de tu salida se habló mucho de que nuestra ciudad dentro de poco sería destruida por el cielo del fuego. ¿Cómo? Eso decían nuestros vecinos. Sí, y por algún tiempo ese fue el único tema de conversación. ¿Cómo puede ser posible? Y solo tú de entre todos saliste para escapar del peligro. Aunque hubo, como he dicho, mucho hablar del asunto, no creo que de veras lo creían. Porque en el calor de las discusiones oí que algunos vecinos se burlaban de ti y tu viaje desesperado, pues eso era lo que llamaban tu peregrinaje, dijo el fiel. Y a tu vecino el flexible, quien regresó cubierto de lodo del pantano, lo trataban con gran desdén, y lo despreciaban por renegado. Dime, por favor, ¿te encontraste con alguien en el Valle de la Humillación? Sí, me encontré con un tal llamado Descontento, quien trató de convencerme que me volviera con él, siendo su argumento que pasar ese valle era una deshonra. Me dijo además, que irme por allí era el modo seguro de desagradar a todos mis amigos, como el orgullo, la arrogancia, el amor propio y la gloria mundana, y otros que él estaba seguro se darían por ofendidos si me atreviera yo a pasar por ese valle. ¿Y cómo le contestaste? Le dije que él estaba muy equivocado, que aunque los mencionados podían llamarse parientes míos, y con razón pues son mis familiares según la carne, desde entonces me convertí en un peregrino por lo que han renegado de mí. Yo también los rechazo a ellos, así que es como si nunca hubiéramos sido parientes. Marcos capítulo 10 versículos 29 al 31. También escapé del pantano de la desconfianza,
continuó diciendo el fiel, solo para encontrarme con uno cuyo nombre es el libertinaje. ¿Qué lengua aduladora tenía? Me insistía que me fuera con ella. Y al pie del collado encontré a un viejo llamado Adán el primero, que vivía en el poblado del engaño. Su obra, dijo, eran muchas delicias y recompensas, que debería yo ser por fin su heredero. Romanos capítulo 5 versículos 6 al 21. Cásate con mis hijas. Lujuria de la carne, lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, me dijo, primera carta Juan capítulo 2 versículo 16. Pero mirando su frente vi que estaba escrito, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10. Al volverme para irme, sentí que me daba un pellizco mortal en la espalda. La exhortación y profecía del evangelista. Apenas habían salido de aquel desierto, el fiel miró atrás y vio venir a alguien. Oh, le dijo a su hermano, ¿quién viene? El cristiano miró, y dijo, es mi buen amigo el evangelista. Al llegar, dijo el evangelista, la paz sea con ustedes, muy amados, y con todos vuestros ayudadores. Bienvenido, bienvenido, mi buen evangelista, dijo el cristiano. El cristiano y el fiel le contaron todo lo que les había pasado, además querían que les hablara más para hacerles de aliento el resto del camino. Entonces el evangelista comenzó de esta manera: hijos míos, han escuchado ustedes las palabras de la verdad del evangelio, de que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 4 y 5. Por lo tanto no pueden esperar andar mucho en su peregrinaje sin ellas, sean de una clase o de otra. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 8. Ya han encontrado algo de la verdad de estas afirmaciones, e inmediatamente les siguen otras. Grande gozo tengo porque han sido ustedes vencedores. Pero no están aún fuera de la mira del diablo. Llegarán a una población que está muy cerca, donde los enemigos harán todo lo posible para quitarles la vida. Uno de ustedes morirá allí. Recuerden comportarse como hombres y encomiendan su alma a Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 16 versículo 13. Sean fieles hasta la muerte, y el Rey les dará la corona de la vida. Santiago capítulo 1 versículo 12. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Querido amigo audiolector, en nombre del equipo de El Políglota Cristiano, le saludamos y nos complace que disfrute de este canal creado y diseñado para usted, donde podrá escuchar en su idioma las adaptaciones de los mejores títulos cristianos. Libros escritos por autores de renombre en el ámbito cristiano, e inspirados en la palabra de Dios. Te alentamos a que nos acompañes y disfrutes de esta nueva serie de audiolibro titulado, El Progreso del Peregrino, escrito por el pastor John Bunyan. Autor de este y otros títulos famosos. John Bunyan, nacido en Elstow, Bedfordshire, Inglaterra, en el año 1628, y fallecido en Londres, en el año 1688. Era predicador bautista británico. Si bien John Bunyan concibió su obra ante todo como un vehículo para expresar las ideas religiosas del puritanismo, lo cierto es que la claridad de su prosa y las referencias a la vida cotidiana lo convirtieron en un modelo para la literatura británica posterior. Esta famosa historia del tránsito de un hombre a través de la vida en busca de la salvación sigue siendo una de las alegorías de fe más entretenidas y brillantes jamás escritas. Esta importantísima obra de la literatura inglesa es hoy considerada como la mejor alegoría explicativa de la teología y el pensamiento puritano.
El libro está profundamente impregnado de las Escrituras, ya que Bunyan era un comprometido y persistente estudioso de la Biblia. Te invitamos a que nos sigas la próxima semana con los penúltimos capítulos de esta serie titulada, El progreso del peregrino. Y si te ha gustado este video y el canal, te animamos a que nos apoyes a crecer dando me gusta y suscribiéndote para que podamos seguir trabajando para así traerte el mejor contenido. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.